Gracias por seguir en Momentum, esta alianza de Pie de Página y Rompimiento TV, televisión por internet. Estamos ya aquí con Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno de México. Jesús, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Momentum. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo a todos ahí en Rompeviento y a Pie de Página. Gracias, Jesús Ramírez. ¿Ya te agarramos en camino, vas en carretera? No todavía, pero es que tengo que llegar a Querétaro, entonces ahí vamos. Ok. Jesús Ramírez, platicando un poquito de la vez pasada, quisiéramos retomar esta parte que tiene que ver pues con pues este planteamiento que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora también el senador Ricardo Monreal de alguna propuesta de ley para regular las redes sociales. Y aquí hablamos particularmente de los casos de la red de Twitter y la red de Facebook. ¿Cuál es la valoración que ustedes están teniendo ahí, Jesús Ramírez? Porque no está tampoco tan fácil. No sé si han estado también estudiando de algunos otros países, si las regulaciones son las mismas o no. Bueno, en primer lugar, hay que señalar que las redes sociales se han convertido en el ágora pública del mundo, en la mayor parte de los países. Y esto significa que digamos, la conversación, la debate público, donde se informa la gente, pues ahora ocurre mayoritariamente en redes sociales. La televisión tradicional, los periódicos, la radio, pues siguen influyendo, pero ya no de la misma manera, y por eso la centralidad de las redes sociales, donde pues, los ciudadanos intercambian mensajes, información, reciben y se informan. Entonces, es importante que este ágora pública pues cuente con garantías para respetar la libertad de expresión, la libre circulación de ideas, y esto pues es parte de las nuevas realidades que los estados nacionales deben considerar. Este es un debate internacional, no solo un debate nacional, y creo que a partir en el caso de los últimos semanas, bueno, ha habido a partir sobre todo del hecho de que Twitter y Facebook censuraron un discurso político del mandatario estadounidense, pues marcaba, digamos, la pauta de pues el poder que han adquirido las empresas privadas que gestionan esta agora pública. Entonces, obliga a la sociedad como a los estados, a los gobiernos, pues a reflexionar y pues ver cuáles son las mejores maneras de garantizar las libertades y la libre circulación de ideas. Creo que este es el inicio del debate, y bueno, pues ahí a nivel internacional se han hecho algunas legislaciones, ha habido escándalos públicos respecto no solo a la censura o a la inducción de información. Uy. La cara ahí se congeló. Se congeló. Se me hace que pasó, a lo mejor pasó por un túnel. Creo que no me... Sí, ya. Sí, sí, te perdimos. Sí, que ha habido situaciones en varios países donde hay un debate acerca del uso de los datos personales, a partir de los cuales se induce la información, se utilizan para promover ciertos contenidos o incluso de apoyar a algunos candidatos. El más emblemático es el escándalo de Cambridge Analytica, que precisamente benefició al presidente o expresidente Donald Trump, que incluso llevó a un debate en el Congreso de Estados Unidos, a una sanción a la empresa Facebook. Pero bueno, esto, como quienes han seguido el debate, quienes conocen los documentales donde se ha registrado cómo esta no es una situación. Pues la comunicación está siendo un poco complicada. Sí, ya. Adelante, Jesús. Sí, que el uso de estos datos personales para campañas de diferente tipo. Y bueno, sabemos que WhatsApp, Facebook, han sido utilizados para crear campañas de odio, para destruir trayectorias políticas de partidos, de candidatos, y todo esto tiene que estar regulado porque está en manos de las empresas que utilizan algoritmos que son, digamos, criterios para que no se entienda que un algoritmo pues, es
digamos, una configuración matemática, pero que se utilizan criterios para seleccionar qué información circula, con qué frecuencia y su alcance. Entonces, todo eso tiene que estar regulado para poder garantizar cosas que ya son parte del debate internacional. Uno, en el uso del Internet, la neutralidad de la red, que no haya con Google o con los buscadores a través de los exploradores de la red, inducciones o censura, porque hay información que se censura a partir de ciertas palabras clave, de ciertos contenidos, y afectan pues la libre circulación de información y la libre circulación de ideas. Entonces es muy importante que los gobiernos, para salvaguardar las libertades de las personas, de los ciudadanos, pues tienen que garantizar la neutralidad de la red. Es decir, que sea un espacio libre donde no haya ningún tipo de inducción y que haya libre circulación de ideas y libertad de expresión. Por el otro lado, es que las redes sociales no utilicen los datos personales pues para manipular y para inducir ciertos contenidos y para pues ayudar a que la gente tenga pues una visión sesgada de las cosas. Ya. Jesús, en el caso de México, ¿qué se está pensando? ¿Alguna norma a la cual tendría que sujetarse, por ejemplo, empresas como Twitter y Facebook, nada más en el país? ¿Alguna forma de, no sé, de tratar de influir en la forma como te conectas? En fin, ¿qué está pensando? ¿En alguna legislación específica, normas? ¿Y cómo esto puede impactar o no la decisión, el contenido? Porque se puede regular en México, pero saliendo de México tendría que haber otro tipo de situaciones. ¿Cómo se va a hacer compatible esta situación, Jesús? Bueno, en primer lugar hay que poner, esto es parte de un debate internacional, ya incluso temas como la libertad de expresión y el derecho a la información ya comienzan a enfocarse desde también los derechos digitales, el de acceso a la red, los derechos de la comunicación, que es la capacidad o el derecho de poder tener acceso a poder generar contenidos y poder circularlos a través de la red. Entonces, esto es un debate internacional y bueno, a México le toca, en el caso del gobierno de México, garantizar que las libertades no se vean afectadas por criterios empresariales o políticos a través de precisamente de quienes administran estas redes sociales. No, digamos, el credo democrático del gobierno, su convicción a favor de las libertades, pues nunca lo va a llevar a pensar que el gobierno deba controlar las redes sociales ni los contenidos, todo lo contrario. ¿Cómo se garantiza la neutralidad de la red? ¿Cómo se puede garantizar la libre circulación de ideas y la libertad de expresión? Por encima de todo, porque sin eso no hay democracia. Entonces, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en todo caso, lo que está poniendo en el centro es cómo salvaguardamos las libertades y la democracia en una nueva realidad donde la vitalidad de la información a través de los dispositivos, de las redes sociales y de los nuevos mecanismos digitales, pues son la moneda corriente de nuestras vidas y que pues es importante que demos garantías y podamos como sociedad y como Estado mexicano garantizar que esto siga siendo una realidad, porque ahora las redes sociales han sido han tenido un efecto democratizador, han tenido un efecto de socialización de información, de cultura, tienen un efecto educativo. Entonces tenemos que cuidar que eso se mantenga y que no se reduzca por intenciones comerciales o intenciones políticas, se le quiera manipular. Porque ahora, como están las reglas, pues no hay control y podría ocurrir esta situación. Entonces, tiene que haber cierta regulación para que nadie se vea tentado a que con el poder que han adquirido estos dispositivos, las redes sociales, el Internet, pues se quiera manipular a las sociedades e imponer gobiernos y crear otras condiciones que afecten nuestra democracia y nuestras libertades. Jesús Ramírez, después de esa exposición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto de este exfuncionario del Partido Acción Nacional y de Felipe Calderón, y que desató todo un ruido,
y que a la postre, al siguiente día, se suspendieron 3 cuentas pues de gente que se le ubica como una amplia simpatía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a este caso de Miriam Yun o Rey Tuitero u otra que no recuerdo el nombre, pero ¿ustedes ven relacionado, por ejemplo, que haya el hecho de que haya sido un día después se haya aplicado esta censura, pues pareciera selectiva? No sé si ustedes tienen alguna lectura con respecto de la repercusión, si identifican una repercusión por parte de Twitter, de esta empresa, una vez que se hizo pues que se presentó a este funcionario de Twitter y antes también funcionario de Felipe Calderón. Bueno, yo creo que lo que el presidente hizo fue demostrar que también estas empresas que han sido como puestas en un tótem, en un lugar inalcanzable donde no rinden cuentas, pues también pueden ser susceptibles de manipulación o pueden ser susceptibles pues, de ser presionadas para adoptar criterios políticos o económicos que afecten los derechos de los ciudadanos. Eso fue lo que puso en el centro, de que no son inmaculadas las empresas, también tienen lógicas comerciales y que bueno, que las personas que lo integran, pues pueden, pues por sus trayectorias, por los intereses que representan, por su ideología, podrían ser susceptibles de tomar decisiones que afecten a los ciudadanos. La empresa está señalando que no es así. Twitter dice que ellos toman las decisiones políticas, no los funcionarios, pero bueno, finalmente todo es hasta cierto punto opaco. Por ejemplo, hablas de que bajaron 3 cuentas de personas o que tenían una comunicación muy activa, que simpatizaban con el presidente, con el movimiento que encabeza o que digamos se construyó para llegar a la presidencia de la República, y que por la discusión que se ha dado en Twitter y en las redes sociales, pues no está claro, las explicaciones que ha dado la empresa no ha sido muy precisa respecto a la violación a los criterios que uno se compromete cuando se registra en estas redes sociales. Entonces, si transparentaran cuáles fueron las violaciones a estos criterios y por qué se bajan estas cuentas, dado que no incurrieron aparentemente, pues eso no lo puedo saber, en alguna violación por amenazas o algún tipo de situación, pues hablan de que son perfiles opacos o alguna explicación muy rara. Digo, porque si uno va a la mayoría de las muchas cuentas, pues tienen comportamientos similares. Por eso es extraño que se haya hecho un día después. Total, que eso depende también de los usuarios y que también están reclamando pues transparencia de las decisiones de Twitter, ¿no? Como en su momento también de Facebook, respecto a censurar ciertas obras artísticas porque sus robots los detectan como si fueran desnudos. Si uno presenta una ceremonia mapuche en el austral, en el sur de Chile, que son, pues no presentan ropas para hacer estas memorias, pues no puede ser difundida en Facebook porque lo toman por desnudo pornográfico. Entonces, hay criterios que los robots que usan, pues como al no ser humanos, no tienen más que se mueven por señales, por imágenes, por figuras, por palabras clave, y entonces eso también se presta a arbitrariedades. Me llama la atención, Jesús, es lo que has remarcado varias veces en esta conversación, que es un debate internacional, y ciertamente lo es, porque no es lo que ocurre en México, se parece a lo que sucede en otras partes del mundo, en Rusia, en Georgia, en Estados Unidos, en Francia, en Chile, en Argentina, en Centroamérica. En ese sentido, y para puntualizar, perdón, Jesús, puntualizar un poco más en términos de lo que se está pensando, ¿habría una convocatoria de parte del gobierno mexicano para que sea una iniciativa internacional y no sea nada más un esfuerzo de México
para tratar de, no sé si regular sea la palabra a nivel internacional, pero por lo menos que existan normas y criterios que garanticen esa neutralidad de las redes sociales en aras de ese afán democrático que tú has señalado, porque quedarse solamente en México, yo, perdón, no lo sé mucho, pero pareciera ser que sería un pedazo nada más de la historia, puesto que hablamos de redes mundiales. Y jurídicamente las leyes te establecen que tiene que haber algo más allá de lo que se pueda plantear en términos de opinión pública. ¿Se está pensando en algo más grande, una convocatoria como en otros momentos lo ha hecho el presidente de México? Sí, pero bueno, todavía estamos en estudio de qué tipo pues de acciones se van a tomar. Entonces todavía no está, digamos, tomada la decisión, pero lo que sí está claro es que vamos a convocar a un debate nacional e internacional sobre estos temas para que quede claro pues que pues se trata de algo que es de interés de la humanidad, porque pues ya estamos en otras realidades y tenemos que, como se diría de manera clásica, a nuevos problemas, a nuevas realidades surgen nuevos problemas y tienen que haber nuevas soluciones. Entonces el derecho, la acción de las sociedades, la acción de los estados también tiene que actualizarse. Por supuesto que convocaremos a un debate internacional, ojalá la pandemia nos permita aquí hacer reuniones donde se pueda invitar a las personas que tienen experiencia, que están interesados, que vienen haciendo ciberactivismo, bueno, pues también a que expresen sus puntos de vista y poder llegar a algunos consensos. Pero bueno, de todos modos, haremos la convocatoria a nivel nacional y por supuesto ahora también de manera virtual es evidente que se puede hacer internacional para hacer esta discusión. Recordemos que algunos, en el inicio del Internet, cuando se discutía en Europa las nuevas normas sobre las libertades, sobre el derecho del acceso al Internet, fueron mexicanos, estudiantes mexicanos de la UNAM, quienes eran los asesores del Parlamento Europeo, incluso del Congreso estadounidense, para discutir estas nuevas realidades. Quiere decir que México también en algunos momentos ha sido vanguardia en la acción, en la reflexión sobre este tema. Entonces, pues hay que retomar esta tradición que ya nos permite saber que hay aquí incluso los usuarios de Facebook a nivel mundial, pues el porcentaje de población, México es uno de los países que más conectado está, ¿no? Entonces, hay experiencia, hay nociones de cómo funciona en grandes sectores estas redes y el Internet, y bueno, pues tenemos que poner y escuchar esas voces para tomar decisiones y buscar cuáles son las mejores soluciones a estas nuevas realidades. Jesús Ramírez, durante varios meses, el año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador había estado planteando pues que se le había hecho la invitación a Twitter, a la empresa, para que se presentara en la mañanera y diera una explicación de cómo aplicaban sus criterios. Esto nunca sucedió y quisiéramos saber por qué. Bueno, pues cuestiones de agenda. Y luego nos cayó, y luego vino la pandemia, entonces también las normas de Twitter y de Facebook, en tanto sus ejecutivos como de sus empleados, impide la participación en reuniones sociales o en reuniones donde hay mucha gente y pues por esa razón ellos ya no pudieron asistir a una conferencia de la mañana. Creo que de todos modos los términos en los que está el debate es abierto, ya no se requeriría, pienso yo, digo, tomo la invitación para la necesidad de asistir, pero de todos modos ahí está el debate abierto, ellos han respondido a lo que ha dicho, ellos han respondido a lo que ha dicho el presidente, y bueno, pues ahí estamos pendientes de que pues este debate es de cara a los ciudadanos, entonces creo que es importante. Esa invitación ustedes la sostienen para la empresa de Twitter y aunque sea online, que pudieran conectarse. Bueno, mira, yo creo que nosotros estamos abiertos a un debate si se considera necesario, dado que ha avanzado ya esta circunstancia, ya se ha hecho pública, ellos ya han expresado sus criterios y dado explicaciones, si fuera necesario, por supuesto, nosotros estamos abiertos a cualquier actor que pueda
Uy, se nos está... es que está en camino, está en movimiento, sí, Jesús. Ahí está ya. Ahora sí ya. Perdón, es que entran llamadas y como estoy en mi celular, se cortan. Vale, Jesús, sí. Pero estamos abiertos al debate con cualquier actor social, empresarial, que tenga algo que aportar en este tema. Estamos abiertos a escuchar y por supuesto a darles voz a todas las posiciones. Antes de cerrar esta entrevista, Jesús, y gracias por acompañarnos un Momentum, inclusive ahora en trayecto automovilístico. Una pregunta rapidísimo, Jesús. ¿El presidente López Obrador se va a reincorporar a las conferencias de prensa matutinas ya a partir de la próxima semana? ¿Qué le dicen los médicos a ese respecto? Bueno, no sé el parte médico exacto, pero sí, ya la intención es que pronto se reintegre ya a las conferencias. ¿El lunes? Es la idea. Pues esperemos que el lunes, depende de ahí sí del parte, de lo que le digan, de la valoración que hagan los médicos hasta el momento va muy bien, y bueno, pues eso es lo que esperamos. Muy bien, Jesús Ramírez Cuevas, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, ahí que te vaya bien en el viaje y seguimos en contacto, Jesús. Seguimos en contacto y una disculpa porque sí es un tema de interés, ahora sí que de interés de todos y sobre todo de las nuevas generaciones y que merece pues dedicarle tiempo y profundidad, porque se dicen muchas cosas y creo que mucha gente que no tiene información opina sin saber. Sí, exactamente, y es lo que hay que evitar. Jesús, buen camino, muchas gracias por estar aquí en Momentum. Gracias, un saludo. Buen día. Gracias, hasta luego. Abrazos, chao. Pues importantes declaraciones de Jesús Ramírez, el vocero del presidente de la República, donde pues nos permitió también entender un poco los ángulos de lo que están viendo ahí en Palacio Nacional con respecto de esto, Alberto Nájar. Sí, sobre todo se dio claridad de lo que está discutiéndose ahora, porque hasta el momento solamente se tenía como esa idea de que se pretende regular. Yo por eso mi inquietud al inicio del programa, decir, bueno, ¿y cómo vas a regular algo que es internacional, que es mundial? ¿Cómo le vas tú a pedir a Twitter que deje de transmitir algo? Twitter puede eventualmente alegar, ¿y tú por qué me lo pides si yo no estoy en tu país? Tus normas a mí no me tienen por qué regular. Yo estoy en Francia, estoy en Singapur, etcétera. Pero ya lo planteó Jesús Ramírez, es un debate internacional y hay que quedarnos con esto también, con esto que dijo Ernesto. El gobierno de México está en la disposición de hacer una convocatoria internacional a que esto se debata en los foros que tienen que ser. Es decir, a nivel, no sé si mundial, pero por lo menos sí con toda la mayor cantidad de países posibles, porque es un tema que no es nada más de los mexicanos. Ojo, a pesar de que aquí en nuestro país algunos quieran convertirnos en el ombligo del mundo. No, esto es un tema mundial, o sea, esto no es aldeano. Así como existe tanta idea de decir que la pandemia en México es solamente un problema de México, está muy manejado por el gobierno López Obrador, no, esto es un asunto mundial. Y yo creo que es interesante esta perspectiva que nos plantea el vocero Jesús Ramírez Cuevas de recordar que es un debate que atañe a la humanidad. Sí, y otros dos puntos que me parecieron importantes el poder abordar, porque como es costumbre pues en México y en cualquier parte del mundo, los temas luego se van quedando para atrás, pero si retomamos lo que decía Jesús Ramírez, de que la presidencia de la República pues tiene que ver por velar de que no se afecten los derechos de la libre expresión de la ciudadanía, hablando pues de estos tres personas que pues tenían muchísimos seguidores, con Miriam Jung, el Roy tuitero, que no sé quién sea, y la otra persona que no recuerdo su nombre. Verónica Islas o algo así también creo que le... Ándale. Y que esas tres personas, pues hasta la fecha, siguen siendo afectadas, y que por lo menos sabía de Miriam Jung, que ya está usando otras plataformas, porque pues siguen sin darle una explicación de por qué la censura, no sé, en los otros dos casos también, pero me parece importante pues colocar esto otra vez, porque pues de pronto la gente se olvida que hay gente que resultó afectada y puede parecerle a algunos una trivialidad, a otros no. Finalmente, pues si las redes
pues se han convertido en el ágora político, como el ágora pública, como decía Jesús Ramírez, pues es un espacio importante de debate y no tienen por qué restringir esos derechos de estas tres personas que pues creo que tenían más de 100,000 seguidores cada una de ellas, ¿no? No, bueno, es que además lo que tiene que haber es evitar las suspicacias, que en este caso y en otros, pues no se puede uno dejar de tenerlas presentes, porque es muy rara la coincidencia de que se haya decidido cerrar cuentas que son afines al movimiento político del presidente López Obrador y en cambio se permita actuar con toda tranquilidad a decenas y decenas de cuentas que promueven odio en contra del gobierno de la 4T y que en algunos casos, incluso si uno hace una revisión, pues tienen afanes francamente golpistas, porque no hay otra forma de decirlo. Es más, así se reivindican en sus cuentas, así lo dicen. Nosotros estamos porque derrocar a este gobierno. No deja de haber, de despertar sospechas la decisión de cerrar solamente a algunos que defienden y expresan su opinión en favor de un proyecto político y permitir que otros que atacan, inclusive con una violencia excesiva, a ese mismo proyecto político. Y, por supuesto, como planteábamos en la conversación de Ernesto, qué raro que esto ocurra después de que se exhibe el talante político, el perfil político de un directivo de Twitter. El argumento de la compañía es válido. Ellos te pueden decir, no decidimos nosotros, decidimos a partir de algoritmos y ese tipo de cosas. Ajá, solo que los algoritmos se programan por seres humanos. Qué raro. Sí. Además, pues curiosamente, un día después, tres cómo se les ubica a estas personas, influencers, gente que incide en la opinión pública y que pues es gente politizada y que tiene una línea política que era abiertamente, era muy pública su simpatía, en fin. Y el otro tema, Alberto Nájar, que también abordó Jesús, que me parece importante, pues es que ellos dejan abierto el emplazamiento a Twitter para que pues dé una explicación y que la presidencia está abierta al debate. Es decir, que si hubiera voluntad por parte de Twitter, pues yo me estaría comunicando con el vocero de la presidencia y le diría, oye, pues sí, ábranos por favor un espacio y queremos ahí rendir cuentas y que la propia audiencia o los periodistas que están o estamos ahí, pues podamos hacerles preguntas directas. Eso sería pues algo que también sería saludable, ¿no? Sí, sí, todo lo que abona a la transparencia y a terminar con el sospechosismo me parece que es súper importante, porque ya llevamos 2 años de estas teorías de las conspiraciones y de muchísimo odio en redes sociales, y me parece que no nos merecemos esto, nadie, en México por supuesto, pero nadie en el planeta se merece y recurrir a una red social que es una forma impresionante de comunicación entre los seres humanos y encontrarte con esta serie de contaminaciones.